¿Por qué esas expresiones tan súbitamente cautelosas de Rivera Schatz? Bueno, la información que ha trascendido es que durante la tarde del lunes el presidente del Senado estuvo reunido en su oficina varias horas con la secretaria de Justicia, Rayos X de Telemundo. Recibe copia del referido que en 2022 hizo el doctor Mellado a el Departamento de Justicia. Pero es curioso, me parece a mí, que Rivera Schatz aprieta el freno, cautelosamente dice: de lo que hay ahí no hay ninguna acusación y nosotros estamos examinando el expediente. Es obvio que dentro del Departamento de Salud, Susan Roy no tenía ninguna autoridad para contratar, que quienes tenían eran Mellado y su equipo ejecutivo, y que nadie del equipo ejecutivo de Mellado levantó bandera alguna. De hecho, ni siquiera por la cuantía del contrato, porque no obra en ninguna documentación disponible eso. Y no sé siquiera si el Senado vaya a cerrar el caso contra Susan Roy. Eso es lo que parece hoy, por las expresiones de Rivera Schatz y por su ataque a los populares cuando los populares están pidiendo la cabeza de Susan Roy. Pero mañana podría ser lo contrario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Bueno, luego de varias semanas en que la lucha y la controversia abierta en el Partido Nuevo Progresista entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha estado subiendo de tono, pues hoy, mientras yo estoy haciendo este podcast para ustedes, es un día de algunas señales confusas sobre las últimas controversias. Habíamos dejado toda esta controversia en el episodio anterior de este podcast con la amenaza velada dentro de las contestaciones de Francisco Domenech al Senado de descubrir o de destapar los negocios y las movidas de cabilderos también afiliados al PNP, pero asociados al bando de Rivera Schatz. El fin de semana transcurrió por primera vez en mucho tiempo en una especie de tregua o silencio en cuanto a esa controversia. La gobernadora terminó la semana pasada acusando a Rivera Schatz de ser su mayor obstáculo y él de reconocer que él es el obstáculo para las pretensiones de algunos de los allegados a la gobernadora. Pero eso fue el viernes. Sábado y domingo transcurrieron sin agresiones adicionales. El lunes, cuando se retoma toda esta discusión, está servida en la mesa la nueva petición de información que había hecho el Senado de Puerto Rico sobre el expediente levantado por el Departamento de Justicia a la ahora secretaria de la familia, Susan Roy, durante el tiempo en que se desempeñó como directora de la Oficina de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual en el Departamento de Salud, el cuatrienio pasado, bajo el secretario Carlos Mellado de Salud, y ella en destaque de la agencia donde tiene su plaza y que dirigió durante el gobierno de Ricardo Rosselló, que es la AMSCA. Y lo último que sabíamos de esa controversia era que el Departamento de Justicia había contestado a la secretaria del Senado el requerimiento de información, alegando que por la información que allí estaba contenida, tratarse de elementos que contienen información sobre una investigación criminal, no era posible, o el Departamento de Justicia alegaba que no estaba en posición legal de entregarle ese expediente al Senado. Así que todo el mundo que ya vio el episodio de la controversia legal entre el Departamento de Hacienda y el Senado por la información contributiva del licenciado Antonio Sagardía, que ya llegó al Tribunal Apelativo, y habiendo el Tribunal Apelativo
sostenido la orden del Tribunal de Instancia de que se entreguen los documentos al Senado. El Departamento de Hacienda no lo ha hecho. Y el lunes el presidente Rivera Schatz le cursa una carta al secretario de Hacienda dándole un ultimátum de 24 horas para entregarlo. Pues pensábamos que se iniciaba una nueva lucha en los tribunales para el Senado poder obtener la información sobre la investigación que se había hecho en justicia alrededor de las alegaciones de al menos irregularidad en la otorgación de un contrato bajo la supervisión de Susan Roy cuando estaba en el Departamento de Salud. Pero sorpresivamente en la tarde del lunes, Rivera Schatz emite unas declaraciones que recoge el periódico Metro, en la que, permítanme leerle algunos de los párrafos del artículo del Metro. Dice, el líder senatorial aseguró que a base de ese trámite contra Roy Fuertes, la secretaria, no hay ninguna acusación hasta ahora y a base de los expedientes, o sea, de la prueba. A su vez, criticó al Partido Popular por reclamar la renuncia de la funcionaria sin esperar por el informe de cierre. Porque todo esto ocurre porque en la tarde del lunes, luego de que los senadores del Partido Popular hicieran una conferencia de prensa y un comunicado de prensa extenso, levantando más dudas y básicamente, aunque aquí esto ha sido muy difícil que nadie lo reconozca o se atreva a discutirlo públicamente, si este podcast se va a llamar Las Cosas Como Son, y así es como se llama, pues en este podcast no podemos tener miramientos sobre las cosas como son. Todo el issue detrás de esa contratación es que la ahora secretaria de la familia, mientras dirigía ese programa, intentó, mediante su influencia como directora de ese programa, de contratar a una firma de seguridad con la que estaba vinculada un individuo que se llama Wilfredo Benítez, que trabaja y es asociado de la firma OneSource, la firma de seguridad a la que el dueño del centro de cuidado Hacienda Don Luis dice que trataron de obligarle a contratar por la suma de casi $30,000. Y que entre Wilfredo Benítez y la secretaria de la familia existe una relación, digámoslo así, íntima y una relación básicamente sentimental. Esa es toda la insinuación aquí detrás, es que la secretaria estaba favoreciendo contratos que beneficiaran a esta compañía porque de por medio estaba una persona con la que ella tiene intimidad. Y vamos, eso pues es lo que se ha estado diciendo. Por lo bajo, algunos lo han insinuado, en algunos documentos se trata de decir, pero eso es lo que hay. Como suelen ser las controversias en este país, casi nunca se trabajan frontalmente, sino que todo el mundo le saca el cuerpo a eso, porque pues siempre todo el mundo está pendiente de lo que se pueda decir de sus propias vidas privadas. Y eso, claro está, las relaciones sentimentales, amorosas, del tipo que sea, pertenecen a la vida privada de las personas. Aquí el asunto se convierte en escandaloso si fuera que en realidad hay evidencia para probar que esa es una de las razones por las que esta funcionaria favorecía esta contratación de estas compañías y de esos servicios. Los legisladores del Partido Popular hacen una serie de alegaciones, dicen, hemos tenido información, aquí me dio influencia, hay una especie de eslabón perdido que nadie se atreve a unir, pero aquí hubo una contratación por exceso de la cantidad y hubo funcionarios que se repiten y que aparecen muchas veces en relación con Susan Roy, y detrás de todo eso era lo que estaba diciéndose. Bueno, ¿por qué si algo es así de, digamos por lo menos, sugestivo, para no decir escandaloso,
Rivera Schatz, en vez de respaldar las presiones de la minoría PNP, popular, debo decir, perdón, para que esto se investigue y de ponerle presión a la secretaria de la familia para que renuncie y a la gobernadora con la que él ha estado en pelea constante para que tenga que tomar acción, como por ejemplo ocurrió con el caso de Ciary Pérez Peña, Rivera Schatz decide este otro camino en el que dice que si hubiese algo incorrecto, lo estoy citando, según el periódico Metro lo cita, hay que traer a todos los cuales o por cuyas manos pasó este informe para preguntarle por qué no hicieron nada. Y abunda que si el informe revela alguna irregularidad, no solo correspondería examinar la actuación de Roy Fuertes, sino también la que de quienes intervinieron en el trámite del referido dentro del Departamento de Salud. Entiéndase, los supervisores de Susan Roy, que fueron Mellado y la subsecretaria, y el Departamento de Justicia y la Fiscalía que suscribió el cierre del caso. Y señaló además que la funcionaria compareció a un programa, prestó una declaración jurada y ofreció explicaciones públicas, pero insistió en que las posibles responsabilidades criminales o éticas se determinan en los foros con autoridad para adjudicarlas y no fuera de esos procesos. ¿Por qué esas expresiones tan súbitamente cautelosas de Rivera Schatz? Bueno, la información que ha trascendido es que durante la tarde del lunes el presidente del Senado estuvo reunido en su oficina varias horas con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y que posterior a esa reunión, el Departamento de Justicia le entrega a Rivera Schatz el expediente mediante el cual se cerró el caso en 2025, luego de haberse hecho un referido de salud en 2022 y de que pasara 2022, 2023, 2024 sin que el Departamento de Justicia bajo Pedro Pierluisi tomara acción alguna, y que en octubre de este año el Departamento de Justicia bajo Jennifer González cerraran el caso una vez Susan Roy era secretaria de la familia. De hecho, esa es una de las cosas que Rivera Schatz dice en sus expresiones de hoy. Esto estuvo en 2022 ahí, estuvo en 2023, nadie acusó porque a base del expediente no existía nada. Bueno, poco después de que esas expresiones se hacen, el informe de justicia que le fue entregado a Rivera Schatz se publica a la misma vez que José Carlos Sánchez del programa Rayos X de Telemundo recibe copia del referido que en 2022 hizo el doctor Mellado a el Departamento de Justicia. Y entonces están ahí esos dos documentos, ¿verdad? Toda la recopilación de la evidencia que el Departamento de Salud recogió y refirió a Justicia, y el informe del Departamento de Justicia cerrando el caso en 2025 por una serie de razones que están en ese documento que tiene 16 páginas, pero que básicamente lo que concluyen es que de toda la evidencia examinada no surgía prueba suficiente para demostrar que ahí se había cometido una ilegalidad. Bueno, el problema ya no es si eso es cierto o no, el problema es si eso, la opinión pública en general, que está tan desilusionada y tan hastiada de todas estas controversias, lo va a creer o no. Pero es curioso, me parece a mí, que Rivera Schatz aprieta el freno, cautelosamente dice de lo que hay ahí no hay ninguna acusación y nosotros estamos examinando el expediente. Y que ese documento que Mellado le hace llegar a Rayos X, que tiene que tenerlo también Rivera Schatz, porque Mellado es hoy día asesor suyo en la presidencia del Senado, o sea, el referido, la respuesta de Rivera Schatz sea decir, hay que ver qué pasó con los que vieron todo eso en todo ese tiempo y no hicieron lo que tenían que hacer en ese momento. Porque
Es obvio que dentro del Departamento de Salud, Susan Roy no tenía ninguna autoridad para contratar, que quienes tenían eran Mellado y su equipo ejecutivo, y que nadie del equipo ejecutivo de Mellado levantó bandera alguna. De hecho, ni siquiera por la cuantía del contrato, porque no obra en ninguna documentación disponible eso, sino hasta que el dueño de Hacienda Don Luis, Eliud, me parece que su apellido es Colón, Eliud Colón, trae la denuncia de que todo esto que estaba ocurriendo se debía a que estaba esta otra relación sospechosa de Susan Roy con esta persona que favorecía a estas compañías y que tuvo el efecto de que él tuviera que abandonar el contrato. En efecto, yo creo que estamos ante una tregua. No sé cuánto vaya a durar y no sé siquiera si el Senado vaya a cerrar el caso contra Susan Roy. Eso es lo que parece hoy, por las expresiones de Rivera Schatz y por su ataque a los populares cuando los populares están pidiendo la cabeza de Susan Roy. Pero mañana podría ser lo contrario. Especialmente si surgiera información que ahora no está en la discusión pública. La parte que es difícil de probar es que es por lo de la relación personal que alegadamente existe entre la secretaria y esta otra persona, que aquí hubo una especie de pitcher y catcher para contratar. Pero alrededor, además, están ocurriendo muchas polémicas y se empiezan a ver afectados terceros que ya no son ni Rivera Schatz, ni Jennifer González, ni Francisco Domenech, ni los jefes de agencia, sino terceros que están básicamente fuera del ojo público, pero que obviamente son objetivos, son target de investigaciones o de posibles causas de investigación que el Departamento de Justicia ha dado la señal de que está dispuesto a empezar. Por ejemplo, también me enteré hoy que mientras el presidente del Senado estaba reunido con la secretaria de Justicia en su oficina, y luego salen estas expresiones, el Departamento de Justicia le envía una citación al exsecretario de Salud Mellado, pero no para que vaya al Departamento de Justicia a testificar sobre esta controversia, sino sobre una controversia que con la velocidad que están pasando las cosas ya casi todo el mundo olvidó, que es aquella declaración jurada que Mellado hizo el mismo día de la interpelación contra Domenech, alegando que Domenech y en compañía de Kenneth McClintock, el ex secretario de Estado y presidente del Senado, y empleado de Politank, fueron a verle para que él tomara determinaciones en favor de una empresa en particular que ellos representaban y que buscaba contratos en el Departamento de Salud, y que él se sintió intimidado y que lo quería dejar constar. Y como eso es una acusación muy seria, pues Justicia aprovecha y lo cita a declarar en lo que obviamente es una escalada de la presión. La secretaria de Justicia la semana pasada, con referencia al caso de Maceira, dijo: todo el que no esté registrado tiene que ser referido a mi departamento para nosotros investigar por qué no están en el registro de cabilderos y por qué no han sometido su información al registro de cabilderos. Entonces todo esto comienza a ser una guerra sucia, en la que algunas voces ya han empezado a pedir un espacio de diálogo. Algunas voces desde el campo de Rivera Schatz y desde el campo de la gobernadora, desde la intimidad de estos dos campos que se están peleando y entre lo que el PNP se ha dividido, porque ya es obvio que el PNP está dividido como partido sobre el billete, sobre la contratación gubernamental y sobre los negocios de los cabilderos que representan a cada bando o que trabajan para cada bando. Y yo creo que han empezado voces un poco más reflexivas al interior de esos equipos políticos a plantearse la necesidad de un espacio y de una tregua, o de lo contrario. En inglés la frase que se utiliza es que la blanco, no quiero decir la mala palabra aquí, pero ustedes saben lo que es,
le dio al abanico y por lo tanto se riega y genera toda la pestilencia que el excremento genera cuando se maneja. Pienso que hay algo de eso y pienso que es la última oportunidad para una desescalada e intento de unificación del Partido Nuevo Progresista. Seguimos mañana.